Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. Gente muy humilde, como son la mayoría de las familias de las zonas rurales del país, zonas rurales profundas, aunque hay mucha gente que ha mejorado indiscutiblemente, porque hay cierta cercanía con medios urbanos ya grandes. El país ha ido cambiando con esto, la diáspora, no hay duda que la gente envía remesa, las familias siempre tienen un familiar solidario y envía algo, y entonces uno sabe que eso amortigua, como dice, el presupuesto familiar. Pero hay mucha pobreza todavía en los campos, en esas comunidades, y donde la asistencia de salud oficial es deficiente. Entonces tienen que surgir este tipo de instituciones de gente de cristianísima formación, como yo he dicho, gente de espíritu comunitario. Saben que las familias muy pobres tienen esas dificultades y ellos se organizan con fines de ayudarle. Y esa es la labor que tiene hoy ese Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica.
gente que también está comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, y esta gente los forman y los hacen buenos ciudadanos para el país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Ahí está el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Muy bien. Bueno, el país siempre ha recibido los ataques de organismos internacionales y de muchas de estas ONG que se organizan buscando fondos y recursos para mantenerse en el mundo, que se mantienen no en el mundo, no, en cierto mundo, en ciertos mundos. Quieren mantener un discurso cargado de prejuicios, de malas intenciones, y entonces uno, cuando ve estas declaraciones o informes que hacen esos ciertos organismos, la mayoría de ellas ONGs, uno sabe que están cargadas de malas intenciones para uno y de buenas intenciones para otros. En este caso, el caso de Amnistía Internacional es un organismo que se ha dedicado a hacer supuesta defensa de derechos humanos y de gente que está aplastada por los prejuicios raciales, qué sé yo, y el respeto de la vida, esas ideologías de género y de prácticas abortivas y todas esas cosas. Entonces organizan campañas contra países o sociedades que tienen una forma de vida o de organización, cada quien especial en su país, y cada quien tiene su forma de manejarse en cada país del mundo. Y más lo que estamos en el ala occidental, cristiana o cristiana occidental, que casi todos estos países que estamos bajo esa orientación religiosa tenemos las mismas costumbres. Y no hay estos odios religiosos o estos celos que tienen esas sociedades tan, qué sé yo, tan infiltradas por esa teología o ese radicalismo religioso que cae en esos elementos terroristas, iluminados y esas cosas y esas durezas. Sin embargo, esos núcleos que son defendidos muchas veces por este tipo de organizaciones como Amnistía y todo eso, entonces en esas sociedades se cometen todas las barbaridades, pero son pobres y son enemigos del sionismo y del imperialismo, entonces no se merecen los mismos ataques que nos merecemos nosotros, los cristianos, porque parece que esos son los malos, los gentiles, como dicen los judíos. Entonces, en el ala occidental, para poner las cosas así, un hombre le da una bofetada a una mujer, y eso es un escándalo. Entonces, en una sociedad de esta musulmana, en Irán, lapidan a una mujer apedrada porque no se quiso poner un velo. Y eso es cultural. Así es la cultura de esa gente. O tienen 17 mujeres en un harén y tienen 500 muchachos, hijos. Y eso está bien porque esas son prácticas culturales, factores culturales de esas sociedades. Pero si lo hacemos nosotros, entonces estamos muy mal. En África, negros matan millones de negros en África. Y rechazan millones de negros a millones de negros. Rechazan. Por asuntos económicos, por asuntos religiosos o por asuntos tribales.
pero ahí no pasa nada. Pero en República Dominicana, un policía mulato le da un garrotazo a un negro nigérrimo y eso sale en toda la prensa mundial que nosotros somos racistas. Y si a un haitiano que se le da el garrotazo, como dice, entonces sí es verdad que somos, más que racistas, somos anti-haitianos y somos enemigos de ese pueblo. Y nos pintan con todas las maledicencias, todos los signos de ser racistas peores que los racistas del apartheid. Es decir, lo que uno ve o lee de estos disparatados de Amnistía Internacional, uno tiene que reírse, porque esto lo que da es risa, para no frustrarnos, reírnos de lo que dicen esta gente. Somos racistas porque deportamos a los negros de Haití, los deportamos en forma violenta desde la República Dominicana. Eso nos hace racistas. ¿Y desde cuándo usted expulsar de su territorio un ilegal, no importa que sea negro o blanco, usted es racista por eso? Porque usted lo que está es defendiendo la ley, y la ley en materia migratoria son claras, cada país tiene su ley. Hoy Bahamas y todos esos países que lo manejan autoridades negras deportan haitianos, entonces ahí no hay problema. Negro contra negro no hay problema. Ahora, blancos como nosotros, los dominicanos, que diríamos, estamos defendiendo esta blanquedad, este mimetismo en que nos manejamos los dominicanos privando en blancos, en medio de todo este mulataje y esta blanquedad de nosotros, somos tan distintos a los haitianos y a los demás negros que lucimos racistas porque aplicamos la ley migratoria en nuestro país. Y entonces los cocolos, como yo he dicho, los negros ingleses, entrecomillados, porque no son ingleses porque ya son ciudadanos del imperio inglés, fueron del Commonwealth, y ellos, los cocolos vinieron aquí, pero los cocolos que vinieron aquí no son blancos, los cocolos que vinieron aquí son negros nigérrimos. ¿Y por qué el dominicano se lleva también con los cocolos nigérrimos que vienen de las islas de Barlovento y Sotavento? ¿Por qué nos llevamos también con eso? ¿Por qué no lucimos racistas con ellos? Porque nosotros nos llevamos muy bien con los cocolos. No, pero el racismo es con los haitianos, porque el interés es llamar la atención, ponernos, como dicen, hacer toda esta pirotecnia para poner las autoridades nuestras como asustarla, darle una especie de susto. Miren, nosotros lo estamos observando, ustedes están deportando a los haitianos en forma masiva y violenta, lo están deportando. Entonces el gobierno dominicano le responde, pero nos metemos en miedo, la autoridad se mete en miedo. Pero nos están observando. Miren, Venancio, bájenme la presión con los haitianos, porque nos están acechando. Miren lo que está diciendo un organismo internacional, que Amnistía, eso es más fuerte que la ONU. Oigan bien cómo es que andamos. Señores, yo tengo que felicitar a los agentes migratorios dominicanos. No porque repatrian en masa, porque eso siempre será una crítica nuestra a este gobierno, que ha sido tolerante con esa haitianización, lo he dicho aquí muchísimas veces. Pero los agentes migratorios dominicanos, yo los tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque conocen al dedillo, con detalle,
quién es haitiano y quién no es haitiano. Es decir, conocen el negro dominicano y el negro haitiano. Un negro cocolo, yo no he visto un caso de que un negro cocolo de la República Dominicana lo hayan metido en Haití. Dice, porque es negro, métalo ahí en la camiona y llévenlo para Haití. No he visto un caso de un cocolo que lo pongan en la camiona y lo lleven a Haití. Aquí los agentes migratorios saben quién es haitiano y quién no es haitiano. Y no es solo porque no tengan documentos. Porque uno sabe que todos los cocolos vinieron aquí documentados como ciudadanos ingleses de esas islas inglesas o islas francesas, porque pudieron haber venido también de Martinica o de San Croix o de, qué sé yo, Guadalupe, etcétera, etcétera. Holandeses también, de Curazao y esas zonas ahí, que son islas que la maneja Holanda, o de Surinam, o de Guyana, qué sé yo, de cualquiera de esas zonas o islas donde están radicadas la gran masa de esos súbditos, de los reyes, tanto de Holanda como de Inglaterra, y, bueno, y lo que fueron de los reyes franceses. Entonces, los agentes de migración, señores, cuando van, es al blanco que van. A los mismos haitianos van y lo recogen y lo tratan de llevar a la frontera, cree uno que lo lleva, o a un centro de Jaina, qué sé yo. Pero yo tengo que felicitar a esos agentes que son que saben describir un haitiano, porque es que el haitiano, señores, como he dicho yo aquí muchísimas veces, el haitiano se conoce caminando. Los dominicanos conocemos a los haitianos tan bien que lo conocemos caminando. Usted ve tres negros nigérinos. Usted ve tres negros nigérinos, un cocolo, un dominicano y un negro haitiano. Y de los tres, inmediatamente usted le pregunta a alguien, mira, ¿quién es el haitiano de esos tres que van ahí? Y el haitiano, nada más por la forma de caminar, usted sabe que ese negro es haitiano. Entonces digo yo que los agentes migratorios nuestros son unos tacos, como se decía en el Cibao antes, a la gente que tenía grandes aciertos o que tenía sabiduría para las cosas. Porque, señores, identifican a esta gente y lo llevan. Ahora, si usted es un indocumentado ilegal y ustedes se resisten, como son la mayoría de los haitianos, que se resisten a que lo detengan, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Tiene que usar la fuerza. Si lo detiene, tiene que detenerlo con fuerza porque se le escapan. Y amarrarlo si es posible y ponerle, porque así en África no hacen eso. En África lo que hacen es que lo matan. O lo matan a palo con unos bates que usan esas fuerzas policiales en África, matando negro contra negro, pero Amnistía no dice nada ahí. Los únicos maltratadores de negros que hay en todas estas islas y en todos estos lugares somos nosotros. En Estados Unidos lo matan como rola la policía. Amnistía no dice nada. Aquí es que nosotros tenemos el problema porque somos racistas. Oiga por dónde que andamos. Pero eso pasa porque tenemos una autoridad débil. Eso, Amnistía sabe que nosotros no somos racistas. Ahora, Amnistía puede saber que nosotros no somos pro-haitianos, porque nosotros no podemos ser pro-haitianos, los dominicanos, pero no es porque no seamos negros ni érimos como ellos, o porque seamos mulatos, o seamos negros igual que ellos. Nosotros no somos anti-haitianos porque ellos son negros. Nosotros somos anti-haitianos por asuntos históricos, que nosotros no queremos tener haitianos aquí. No queremos que los haitianos nos gobiernen, no queremos que los haitianos nos dominen, no queremos que los haitianos nos abrumen. Pero eso molesta porque lo que quieren ellos es que nosotros asumamos a Haití. Entonces todo esto es una forma de chantajear a la autoridad dominicana, que ya, fíjense cómo está, ya le respondió la autoridad dominicana. La respuesta a Amnistía es que si yo estoy sacando a los haitianos de aquí, voy a sacar en masa
para que le moleste y le duela. Cuando yo saque 30,000 haitianos diariamente de este país, inmediatamente esos organismos, no solo organismos, aparecen de una vez. Va a salir el Guterres, el jefe, el secretario general de Naciones Unidas, va a venir el de ACNUR, va a venir la embajada norteamericana, vendrá la embajada de Canadá, la embajada de Francia, la Unión Europea, el Papa. Todo el mundo va a gritar cuando estemos echando 30,000 haitianos diariamente a su país. Pero no es a Jaina, ni a la frontera, no, llevarlo a su país. Entonces inmediatamente nos cae, el mundo entero nos cae encima. Ahí está el Papa, chavista, rojo o antipapa. Ya yo lo voy a tener que declarar como antipapa por lo que dice. El Papa Francisco, que hay que acoger a los inmigrantes y que el que no acoge inmigrantes es enemigo de la humanidad, prácticamente enemigo de los pobres. Pero el Papa yo no lo voy a obligar a que coja gente, como dicen, de inmigrantes, que lo llenen el Vaticano, porque es muy pequeño. Pero su país, que es Argentina, tiene 4 millones de kilómetros cuadrados y 40 o 50 millones de gente allí, que es un país sin habitantes. Pero son blancos todos. Y los negros los exterminaron en la tierra del Papa. Pero el Papa no le pide a su país que reciba 1 millón de negros haitianos, que los reciban en Argentina. En Argentina no quieren saber de negros. Y el primero que no quiere saber de negros es el propio Papa. Pero no le piden a los argentinos que asuman 1 millón de negros en Argentina. ¿Por qué no lo asumen? Ah, pero nosotros sí, porque nosotros somos negros y mulatos, igualitos que los haitianos. Esas son las diferencias o las ocurrencias que muchas veces nosotros tenemos que protestar por ellas, pero se quedan callados. La autoridad lo que debió haber hecho el gobierno no es responderle amnistía con palabritas o siendo palabrero. No. Póngale ahí 100 autobuses hoy. Tráiganme 100 autobuses que los voy a alquilar para que ustedes me trasladen todos los haitianos que sean detenidos aquí y me los envían allá a su país. Y usted verá, presidente Abinader, que a usted lo van a respetar. Óigame, todo Washington y todas las capitales de Europa van a respetar el gobierno del presidente Abinader si hiciéramos eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. La verdad es, señores, pero un país racista puede ser un país
habitado por negros, que no quiera saber de blanco. Eso es racismo. O negros que no quieren saber de negros, también es racismo. O un país de blancos que no quiere saber de negros, también es racista. O de indígenas, porque los indígenas también es otra raza que es repudiada por los blancos. Pero eso no es racismo para Amnistía Internacional. En Bolivia hay muchísimo racismo con los indígenas, pero allá no se meten, es aquí, porque el único racista que hay en la zona del Caribe somos nosotros, pero no hay más racistas que los cubanos, y el régimen cubano, que no manda embajadores negros a ningún lado, lo mandan a África solamente, mandan los embajadores negros de Cuba. Fidel Castro en su época, con todos sus aguajes de igualdad y de universalidad del sistema. Pero en Cuba todo el mundo sabe cómo es que hablan los cubanos, con esa mala palabra o malas palabrotas que usan los cubanos y como la usan contra los negros. Pero los malos del Caribe somos nosotros, los racistas. Argentina no quiere saber de negros, pero ahí no hay racismo, porque ahí está el Papa. O sea, hay toda una hipocresía. Pero resulta que el único país que no quiere blancos somos nosotros también, porque nosotros no quisimos ser norteamericanos. ¿Y qué país no quiere ser norteamericano? Digo yo. Nosotros, los negros dominicanos y mulatos dominicanos, no quisimos ser blancos norteamericanos. No quisimos pertenecer a Norteamérica. Prácticamente estábamos ya comprometidos, pero también no quisimos ser españoles, europeos tampoco, y sacamos a los españoles del país. Y a los americanos le dijimos que no queríamos tampoco, y le derrocamos el gobierno de Buenaventura Báez, traidor que quiso anexar la República Dominicana a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué país es este entonces? Este es un país raro. Es racista porque no quiere saber de los negros haitianos, pero recibimos los negros con gusto, los negros cocolos. Rechazamos a los blancos españoles europeos cuando quisieron quedarse en el país con la anexión y los sacamos a tiros. Los Estados Unidos han tenido que intervenir 2 veces y nosotros nunca hemos querido que los americanos se queden aquí, que se vayan, y se han ido. Pero al mismo tiempo quisieron anexarnos también. Y nos negamos a que nos anexaran a los blancos norteamericanos. Este país es tan especial que un hermano del presidente de la República en 1871, cuando tenía sus afanes de anexionismo de la República Dominicana a Estados Unidos, el señor Buenaventura Báez Méndez, su hermano Damián Báez, era el gobernador de la provincia de Santo Domingo y se opuso públicamente a las intenciones de su hermano. Oigan qué país es República Dominicana. Entonces, estas autoridades locales nuestras, que no le respondan a eso, que no pierdan su tiempo con Amnistía. Cuando ese tipo de instituciones como Amnistía grita o dice algo, Naciones Unidas, quien sea, ahí es que yo deporto a haitianos. Si son 3 camioneticas o 3 camioncitos que tiene Venancio ahí, mire Venancio, búsquese dossier, llame a Conatra y a ¿cómo se llama? Y a Fenatrado, y a Ubiere, y a todo ese tigrismo choferil, tráigamelo todo aquí. 400 guaguas, llénenmela de haitiano, mire Venancio, llénela de haitiano y mándala allá directamente a Haití, mándalo para Guanamende y cómo se llama por allá, por Jimaní, envíenlo a todo por ahí. Y que griten, que yo lo voy a mandar a la frontera de los Estados Unidos para que griten más fuerte allí. Porque allá deportan millones de gente en los Estados Unidos. Y Amnistía no dice esta boca es mía. Pero, dígame usted, esta autoridad débil de este país, al contrario, son pro-haitianos. Eso es lo que hay. Bueno, la verdad es que el gobierno del presidente Abinader se religió. Muy bien.
una reelección con una economía fuerte, resiliente, pero con unas malas cuentas públicas. Malas, ¿por qué? Porque las cuentas públicas están afectadas por los déficits fiscales, los déficits presupuestarios, como le llaman también, y la deuda, o las deudas del gobierno. Gobiernos que se dedican a la inversión de gastos en empleomanía, populismo, dádivas, nominillas, que es parte del populismo, y baja inversión de capital. Entonces esos gobiernos lucen como populistas al fin, clientelistas, y pasan su reelección dadivosos, y todo se resuelve, como se dice, a papeletazo limpio. El gobierno del presidente Abinader ganó las elecciones bajo ese ambiente de inversión pública o de gasto público. Y ahí están los resultados. Pero además, el gobierno, desde que se inició, comenzó a vender la imagen de una especie de eje central o núcleo central del gobierno basado en la transparencia. La transparencia en el manejo de esos bienes públicos, de esas cuentas públicas. Entonces, la transparencia se vendió, como dicen, y creció ese ambiente de defensa de la transparencia como una especie de verdolaga, como se dice vulgarmente. Crece como la verdolaga, el mensaje, una amplia publicidad en todos los medios visuales o auditivos, como se le llama, no sé, medios electrónicos, televisión, radio, redes, vallas, etcétera, etcétera. Todo eso, más la apertura de juicio a los funcionarios del gobierno anterior, pues no hay duda que bajo ese ambiente se vendió la calidad o la eficiencia del gobierno de don Luis Abinader. El gobierno entonces luce atractivo, el presidente, como dijimos nosotros, coloquial, es decir, en todos los sitios está el presidente, una forma de ubicuidad, de que ubicuo, está en todos los lados, puede estar en todos los lados. Entonces, el gobierno se pasó sus 4 años, como se dice, en ese ambiente y ganó sus elecciones. La economía sigue bien, pero las cuentas públicas siguen mal. Ahora, eso no se puede mantener, decíamos nosotros, por mucho tiempo. Entonces el gobierno dijo, bueno, como nosotros tenemos una capacidad de endeudamiento alta en el país, porque este país tiene ingresos de divisa y esas cosas por turismo, zona franca, la inversión extranjera es buena, las remesas son todavía mucho mejor. Entonces, todo gobierno que se ha instalado en los últimos 25, 30 años en el país cuenta con eso, no hay duda. Y la economía tiene un buen manejo de los fundamentos macroeconómicos. Entonces los gobiernos vienen a coger préstamos. ¿Para qué? Para mantener una serie de subsidios a la energía, a los combustibles y pagar los intereses y los capitales de esas deudas. Y vamos al préstamo fácil de la bóveda extranjera. Eso ha pasado.
Pero llega un momento en que los gobiernos no pueden vivir eternamente buscando dinero de la bóveda, porque que los déficits se van acumulando y cada año estamos viendo el déficit eléctrico y todo. Entonces las cosas comienzan a deteriorarse y ya vemos un pronunciado deterioro de muchas de las cosas que uno advertía aquí y no se le ponía atención y siempre se decía: usted es adversario del gobierno, usted lo que quiere es que Luis pierda, que Luis no gane. Y yo me acuerdo tantas cosas que uno señalaba aquí, deficiencias en las instituciones públicas, pero todo era la transparencia, el eje central de la transparencia. Hoy ya estamos viendo los deterioros. Se están viendo los deterioros de que la transparencia no es tal. Y fíjense que hemos hablado aquí de los misterios. Ese caso de los artilleros, o de los astilleros, perdón, no artilleros, sino astilleros, que maneja la Marina y la Autoridad Portuaria Dominicana. El Diario Libre ha estado insistiendo en que ahí no hay claridad en el manejo de esto. La autoridad ha sido torpe, los funcionarios, y en vez de poner la cosa clara y transparente, lo que han hecho es oscurecer el proceso. Diario Libre, que es un periódico que tiene una dirección entrenada, gente que son periodistas de verdad, pues le mantiene ese aguijón, como dice, y ha puesto en apuro a Pordón y a la Marina, que no hablan ni han hablado, y eso indica que la transparencia ahí es baja o mala. Pero esa transparencia se puso en evidencia en el Intran, se puso en evidencia en educación y se ha puesto en evidencia en todo el gobierno, de tal forma que una encuesta hecha por el propio gobierno dice que la corrupción ha crecido del 21 al 23 o del 22 al 23. Es decir, cuando no se puede decir nada de la corrupción, porque este es un gobierno que está plantado, como se dice, en una plataforma de limpieza administrativa, de transparencia, que no se le pegan esas fealdades, pero resulta que están vigentes ahí, encuestas hechas por el propio Ministerio de Economía. Las cosas se van deteriorando por la deficiencia. Siempre hemos llamado la atención de por qué el gobierno, el propio presidente, y yo diría más que hablar del gobierno, porque generaliza, el presidente, que es quien lleva control de todo este funcionariado, ¿cómo confiar la calidad de su gestión administrativa en gente que no ha dado prueba de ser tan eficientes? Entonces los servicios públicos lucen deteriorándose. La gente se está quejando mucho. Los apagones, el agua, los servicios de educación, ahí están. Pero el presidente ha confiado en esta gente. Por ejemplo, DGC, Intran y todo esto, el tránsito no dan pie con bola, como se dice. Pero ¿y cómo es posible que el presidente no se mueva ahí en ese ambiente? No se mueve en el ambiente del tránsito, del transporte, que la gente está mal con eso, porque es un medio que se puede mejorar sin costo para el presidente o para el gobierno, en este caso. Se puede mejorar el tránsito y la gente se va a sentir muy bien, pero no hay quien dirija el tránsito. La calidad de la autoridad mala. Igualmente con el asunto de la energía, ¿cuántas advertencias se hicieron con el asunto de la administración de la energía? Que no se podía politizar eso, que las EDE tenían que manejarse con un criterio. Pero las 3 EDE han estado politizadas hasta los tuétanos. Incluso con jefes de partidos o de partiditos, jefes de partidos administrando las EDE. ¿Y cómo? ¿Para dónde va? Miren dónde va. ¿A dónde se llega así? Miren dónde estamos ahora. Advertencias hechas con tiempo. Entonces, ¿por qué correr estos riesgos de la intransparencia? El presidente y su gobierno, que sepan que en este periodo se van a irradiar todo esto. Por ejemplo, esa lucha contra la corrupción. 4 años tienen esos juicios ahí.
Pero usted no ve avance en esos juicios. Están las pruebas, dicen que están todos y los jueces, pero hay todo, como hemos dicho nosotros, una suerte de estoicismo judicial. Tantos mecanismos y tantos, qué sé yo, artificios y caminos legales o sendas legales que le permiten alargar los juicios y buscan y rebuscan y bueno, y cómo se llama esto, recusan jueces y vuelven para allá y traen y retuercen y muerden y sueltan y entonces el juicio no avanza en estos juicios. ¿Cuándo van a condenar o a liberar a los que están en juicio? Nadie sabe de nada. Entonces, eso no es lucha contra la corrupción, que tengan 4 años para saber qué es lo que está pasando, o van a tener que venir 6 años para saber qué es lo que va a pasar con esta gente que están acusados de casos gravísimos de corrupción, pero resulta que del área del gobierno no hay una persona que esté juzgándose por asunto de intransparencia, y hay tanta intransparencia que las mismas encuestas públicas del Ministerio de Economía reflejan que la corrupción ha aumentado. Yo creo que este va a ser un periodo que va a tener, el presidente va a tener que, no sé, porque que no cambia a los funcionarios, sigue con su mismo equipo, sigue todo bien. Y las cosas no es verdad que están bien. Por eso es que yo he dicho aquí, la economía está bien, va bien la economía, la gente se siente bien y se suman, ahora se sumaron 268,000 empleos, entre ellos, claro, la mayoría de la informalidad, pero la gente vive en lo informal. Lo malo es que la informalidad no tributa, pero no es malo ser tampoco tener un ambiente de negocio o de informalidad en el negocio, si usted se siente bien siendo informal. Eso no es malo, porque la economía es que habla para que usted actúe y se defienda y busque la forma. Si yo vendo frutas y me compran las frutas, sigo vendiendo frutas. Pero eso no es malo. Malo porque el Estado no recibe una tributación, es verdad. O usted no tiene una garantía de seguro, de tal vez no se puede dar una buena calidad de un seguro médico y una cosa de esta, pero usted vive y vive bien y se siente bien. Vamos a una pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue.
Bien, entonces, bueno, la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Toda la semana publica un viejo adagio reza: al buey por el asta y al hombre por la palabra. El que habla mucho yerra, no hay duda de eso. La lengua es el enemigo número 1 del cuerpo, decía Juan Bosch, que dije ayer. Siempre muy aforístico fue don Juan, sentencioso. Muy bien. Bueno, yo vi un ejemplo de independencia judicial, pero más que judicial, de la independencia de la Procuraduría del Ministerio Público. Vamos a ser más específicos. Una prueba de independencia del Ministerio Público. Cómo desde el gobierno se promovió o se promueve ahí, que ya está en la sala augusta del Congreso, para conocerse en asamblea, en revisión constitucional, la independencia del Ministerio Público. Porque no es independiente, según el gobierno. Según la oposición, principalmente la de la Fuerza del Pueblo y el señor Leonel Fernández y gente independiente han señalado que en el Ministerio Público es independiente. Ahora que el Procurador General de la República lo nombra el presidente, que no es independiente porque lo nombra el presidente de la República. Bueno, todas las críticas que le hicieron a los políticos anteriores, los presidentes anteriores a Luis Abinader, han quedado liberados. ¿Por qué? Porque no hay forma. El gobierno no ha encontrado una forma para que el Procurador General de la República no lo nombre el presidente de la República. Porque se está buscando una figura de que el Consejo Nacional de la Magistratura lo nombre, pero lo va a proponer el propio presidente. Y entonces, le va a rechazar una mayoría que él tiene en el Consejo de la Magistratura, le va a rechazar al presidente a quien él proponga, porque el presidente no va a proponer tampoco un tigre, no tiene que proponer un tigre o una tigresa, porque sería muy evidente entonces. Pero tiene que poner una persona que se vea una persona seria, que sea una persona decente, clara, responsable, capaz. Pero eso tiene que ser condición sine qua non. Ahora, si el Ministerio Público no fuera independiente, esta protesta que yo voy a mostrar ahora de los fiscales, hace tiempo que esos fiscales lo hubieran votado, y por muchísimos fiscales del PRM estuvieran hoy ocupando las posiciones de esos jóvenes o de esos caballeros y de esas damas. Ahí está la imagen de una protesta formal hecha por fiscales. Miren, ahí están esos fiscales. Piden al Ejecutivo que no se toque al Ministerio Público en la reforma constitucional. Si el Ministerio Público no fuera independiente, hace rato que esos fiscales estuvieran votados, todos lo hubieran votado. Si hubiera sido el PPH que está gobernando, lo vota todo, lo hubiera votado el PPH. Pero es porque son independientes que ellos están hablando así, porque ya los fiscales nadie los puede votar, a menos que sean por faltas graves. Y son ellos mismos los que tienen su mecanismo de controles o de fiscalización de los fiscales, valga la redundancia, o el control de del comportamiento de ellos, de su manejo como administrativo o operativo o financiero, qué sé yo, administrativo. Esa independencia, esa es la independencia del Ministerio Público. Ya esos fiscales no era como antes. Desde Balaguer para acá los votaban a todos y nombraban fiscales reformistas. Vinieron los del PRD y votaban todos esos fiscales y venían fiscales PRDistas. Y vino el PLD y lo votaban a todos y ponían fiscales PLDistas. Pero hoy ya no es así. El presidente Abinader no puede cancelar a esta gente. Y fíjense, ellos hacen protestas y le llaman la atención al gobierno. Pero no lo puede votar el gobierno. ¿Por qué?
por la independencia del Ministerio Público. Así de sencillo. Tan fácil como eso. Pues bien, de las deficiencias que va a tener que seguir enfrentando el gobierno de don Luis Abinader, que este va a ser un periodo sumamente difícil, porque el presidente se ha confiado de gente incapaz, de mucha gente incapaces por un lado y venales por otro, y se han ido tolerando esas cosas, y vamos a terminar muy mal, porque los periodos son así. Con Danilo Medina lo vimos. El gobierno de Danilo Medina los primeros 4 años era un encanto y ganó con 62% las elecciones. ¿Y qué pasó después? Se deterioran por esa confianza y vienen y nombran en agricultura, ponen a cualquiera porque es amigo de fulanito o socio de fulano. Eso pasaba en el gobierno de Danilo Medina, entonces terminaban haciendo muchísimos tollos. Al final terminó ese gobierno atollado, en un atolladero, y ahí está. El gobierno de Danilo Medina en un atolladero. Este gobierno, fíjense cómo van las cosas. Robos, atracos, asesinatos, violencia familiar, que el presidente ni su partido ni el gobierno tienen la culpa de eso, pero la gente ve eso como una debilidad de la autoridad. Esos tantos problemas familiares, de esa violencia intrafamiliar, tantas cosas que estamos viendo. Entonces, pero eso, la autoridad maniobrando con una, diríamos, con una desinflación estadística del crimen. Ah, no, aquí estamos bien, porque aquí el crimen es bajo. Entonces, pero a cada rato vemos cosas horribles. Bueno, el horror ya no el horror en la noticia solo, no, sino el horror como noticia también lo estamos viendo en el país. Pero cada día esas cosas se están deteriorando más. Los servicios, repito, los servicios de agua, energía, miren cómo van las cosas. La gente se resiente. El pollo a 100 pesos, ya eso es. Ya eso queda, ese manchón le queda al presidente Abinader. Presidente Abinader, el pollo se vendió a 100 pesos en su gobierno, la libra de pollo. Ya es un manchón que queda ahí. Pero el presidente sigue con un sistema de administrativo agropecuario que no tiene control, parece, de eso. No, ahí no se mueve nada, por ahí, pero el presidente ni ve eso. No sé si es que no tiene jurisdicción de mando en esa zona, o alguien más tiene la jurisdicción de mando en esa zona, que no sea el presidente de la República. Pero ustedes saben los problemas que le ha dado esa carne de pollo al gobierno de don Luis Abinader, y lo que viene ahora, desgravando esas desgravaciones que vienen arancelarias, que vienen a principios del año próximo, con problemas con esos productores nacionales que van a ser afectados por esas bajas de aranceles o eliminación total de aranceles, que es peor. Es decir, las cosas se están deteriorando, hay deficiencia con las obras públicas, los caminos, la tardanza para terminar las obras públicas. El gobierno tiene 4 años, va a cumplir, va para 5 años, y no ha entregado una obra de envergadura. El gobierno de don Luis Abinader. Una obra de envergadura no ha entregado el gobierno en 4 años. Y vamos camino al 5.º año. Entonces algo anda mal. Atrasos considerables, lo vimos con las escuelas, ahí están las circunvalaciones, las carreteras. O sea, el turismo, se han visto las inversiones y el esfuerzo gubernamental, no hay duda. Pero el presidente está muy confiado, y yo creo que tiene que mejorar o cambiar o buscar la forma de hacer una suerte de reingeniería de su gobierno, porque si no van a terminar con una imagen muy deteriorada. Yo quería leer el artículo que lo publiqué, pero ya no me da tiempo. Es muy breve. ¡Qué derrota! Pero voy a leer un par. El inesperado anuncio de que 330,000 estudiantes de la escuela pública quedarán fuera del sistema por falta de aulas y docentes
supone una gran decepción para los padres y tutores. Pero lo más decepcionante es que el ministro de Educación, en su afán por disipar la sospecha de descuido, busca pasar de puntillas por el enriscado camino e intenta reducir la fatídica realidad ofreciendo $500, y decía yo ahí, ¿por qué no pesos?, por niño por año a las familias afectadas para buscarle cupo en colegios privados. Ante semejante absurdidad administrativa nos sumimos en profunda reflexión. ¿Dónde estamos fallando en la gestión educativa? Lo más fácil es culpar a los gobiernos anteriores, pero esta administración recibió presupuesto y centenares de escuelas en construcción para haber resuelto el problema de falta de aulas y de maestros, pero no. Se enrocó en el pobre argumento del banal los inconvenientes de los contratos y los constructores, y hoy el resultado es que por la mediocre gestión quedarán fuera del año escolar centenares de niños, desatando una oleada de críticas al ministerio y al gobierno. Sin embargo, las autoridades mantienen un tono condescendiente, incluso servil, facilitando el ingreso a cientos de miles de niños hijos de los renegados y malagradecidos pobladores haitianos, que consideramos como una alta atracción a un país que pronto estará inmerso en una reforma fiscal que será de considerarse de infarto. Mientras tanto, ante tantas realidades evocadas, los pobres dominicanos, y que son los más afectados, tendrán que hacer de los malabares diarios de buscar el sustento, es decir, esa vocación de urgencias reiteradas de la pobreza, cuando pensaban que sus vástagos podrían beneficiarse del desayuno escolar y de la tanda extendida y permanecer bajo la vigilancia de la escuela. Entonces, ¿qué queda? La confianza quebrada de los miles de familias muy pobres ante el gobierno que los abandonó, además refugiadas en la precariedad laboral, gente que trabaja trabajos muy malos y que no han podido lograr lo que se les dice que deben hacer a esas familias: enviar a los muchachos a la escuela. Pero ¿y cómo lo van a enviar si no hay aulas? Entonces, ante situaciones como esta, ¿ustedes creen que el presidente debe felicitarse de tener un ministro que no ha hecho el trabajo? Y que además insulte a una diputada que le diga que ella no sabe de eso y que se calle, pero el que sabe de eso es él, el que tiene que explicar esas cosas, como decíamos nosotros ayer. Pero bien, que salga el presidente y su gestión de 4 años que sea lo más beneficioso para el país. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.